Y después vamos a poner algunas fotografías para que ustedes puedan también gozarse, ¿no?, juntamente con nosotros de todo lo que el Señor está haciendo. Filipenses capítulo 1, hermanos, ¿lo tienen? Si me dan los monitores, se lo agradezco. Aleluya. Filipenses capítulo 1 es una carta que Pablo la escribió desde la prisión en Roma. Él estaba físicamente privado de libertad, sin embargo su espíritu, su alma estaba más libre que nunca, porque nos pueden encarcelar, pero lo que no pueden encarcelar es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Independientemente de las circunstancias, hoy hablaremos de ellas, nosotros sabemos que en todas las cosas de la vida somos más que vencedores, amén, por medio de aquel que nos amó, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 1 a partir del verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice el versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero que lean conmigo el versículo 6 en alta voz, por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Después hablaremos de este texto, si Dios lo permite. Quiero ponerles a continuación, no sé si ya las tienen preparadas arriba, una serie de fotografías de los lugares, de los cultos donde hemos estado, para que ustedes puedan ver también un poquito pues lo que hemos hecho en esta semana que ha sido muy intensa, esta semana que ha pasado muy rápido, pero el Señor, gracias al Señor, nos ha dado fuerzas para poder estar en todos estos lugares. Y justamente esta fotografía que ustedes están viendo ahora mismo, la tienen ahí en las pantallas. ¿Molesto aquí en el centro yo? ¿Un poquito? ¿No? Ustedes ven, ok. El que no vea se ponga de pie. Hay unos hermanos cristianos, evangélicos, lógicamente, de Haití, que han construido ese salón. Es una iglesia que se alquila a otras congregaciones. Esto es una cosa muy típica allí en los Estados Unidos, que una iglesia se alquila para varias congregaciones. Y el último día que tuvimos, nos congregamos en ese auditorio realmente precioso, es de unos hermanos, ya digo, haitianos, y el salón se quedó pequeño. Lamentablemente no dejaron entrar a mucha gente que se quedó fuera por el problema del seguro, que no pueden entrar todos, por seguridad, etcétera. Pero ahí tuvimos el culto de despedida. El domingo a la tarde fue realmente una reunión preciosa. Conocimos a gente que vino de Canadá, de Nicaragua, de Honduras, de Puerto Rico y de algunas naciones que se enteraron que estábamos por allí. Y bueno, ahí tenemos aparte, vamos a ir un poquito más despacito si no les importa. Ahí tenemos parte de los colaboradores de la iglesia virtual del grupo número 1. Quiero decirles que yo fui invitado por una iglesia de Orlando y aprovechando que yo estaba allí, celebramos el primer año de nuestra iglesia presencial en Orlando. Y esos hermanos que ustedes ven ahí, nuestra hermana Cristina, Daniel, su esposa, etcétera, nuestro hermano Gregorio también lo veo por ahí, son hermanos que colaboran como colaboradores directos del grupo número 1, y ellos subieron a la plataforma porque hubo un momento en el que se puso un vídeo desde el primer día que se empezaron las reuniones a través de lo virtual hasta ese día que estábamos allí, ¿no? Seguimos. Ahí tenemos, bueno, ese era el anuncio que habían puesto para que la gente supiera que íbamos a estar en diferentes lugares. Ya te digo, el salón se nos quedó pequeño, pensábamos que iba a caber todo el mundo, pero tuvieron que poner más sillas, y en la parte de afuera se quedó otro grupo de gente que la opción era ir a una sala con una pantalla grande a ver el culto, pero la gente dijo: oye, yo no he recorrido cientos de kilómetros, no he conducido 11 horas para venir otra vez a ver una pantalla. Yo quiero estar allí en situ, no en persona, ¿no? Pero bueno, aún así tuvimos una reunión muy hermosa, una reunión muy bonita, y seguimos viendo fotografías de ese último día de culto. Una acústica, un sonido que tienen esa gente allí en la iglesia realmente espectacular. Seguimos. Esta es una fotografía de que nos pusimos todos con la cabeza para abajo, nos dio por hacer eso. Dijimos: hermano, vamos a ponernos todos de lado, y cantábamos así todos de lado, ¿vale?
Ahí ya nos volvimos a poner otra vez derecho. Es incómodo cantar de lado, ¿viste? Entonces, perdón, esa es nuestra iglesia. Para un momentito. Esa es nuestra congregación que tenemos alquilada. Hay 2 o 3 iglesias más que usan el mismo salón, y ese era el día del aniversario. Es un salón muy bonito, tiene, ya digo, varias entradas. Se llenó ese día con hermanos que también vinieron de otras congregaciones, y ese es el salón tan bonito que el Señor nos ha permitido alquilar allí en Orlando. Hay varias pantallas, también hay salas para los niños, hay cocina, hay baños, hay unos aparcamientos enormes, ¿verdad? Esa fue la iglesia que me invitó. Para un segundito ahí. Esa iglesia es una iglesia que tiene capacidad para 1000 personas. Se llama la iglesia de Getsemaní. El pastor que me invitó, su iglesia se llama Ebenezer. Ellos son dominicanos. Ellos cumplían 44 años de aniversario de la iglesia. Entonces, como no cabían, porque es una iglesia relativamente pequeña, hablaron con el pastor de esa iglesia, que es amigo de él, y nos prestaron durante 3 días, jueves, viernes y sábado, esa hermosa congregación que tiene capacidad aproximadamente para unas 1000 personas, ¿de acuerdo? Y ese fue el primer culto que tuvimos el primer día. Ese fue otro día que también tuvimos allí culto en la iglesia. La verdad que son unos pastores encantadores. Ellos llevan no los 44 años de pastor, pero llevan ya unos cuantos años y querían tener 3 días, ¿verdad?, de cultos especiales, y vinieron, por supuesto, hermanos de otras congregaciones. Ellos suelen cantar canciones de estas canciones de hace 50, 60 años, aquellos coros antiguos que seguramente Isma los conoce de memoria. No lo digo por los 50 o 60 años, Isma, sino lo digo porque tú los conoces hace años, ¿vale? Aunque sé que tienes 35, pues no pasa nada. Hay en esa plataforma, en la parte de allá, hay un hermano así peladito, espero que si me está viendo no se ofenda. Es un joven que estuvo en el campamento de jóvenes que se hizo este año en Atlanta, y que creo que estuvo también en el campamento del Puerto de la Cruz. ¿Cómo se llama él? Jason. Él era el que tocaba el piano. En uno de los cultos él tocó el piano. Y bueno, nos hacía mucha ilusión conocernos mutuamente, ¿no? Seguimos, sí. Ese es otro día de culto en la iglesia grande que nos invitó también. No sé si hay más fotografías. ¿Hay más? Bueno, esa es un llamamiento que hicimos adelante. Gente que quería, algunos entregarse al Señor, otros querían reconciliarse con el Señor, ponerse bien delante de Él, y ese es un momento del llamamiento que hicimos para que la gente pasara al frente, ¿vale? Creo que ya no hay más, ¿no? ¿O sí? ¿Se acabaron? Ok, perfecto. Bueno, hermanos, fue un tiempo muy, muy intenso. Yo doy gracias al Señor por las oraciones, doy gracias al Señor porque ustedes siguieron pues asistiendo a la iglesia, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y es muy bonito ver todo lo que el Señor está haciendo, todo lo que el Señor ha hecho en estos últimos años. La verdad es que nos sorprende muchísimo cuando vino por ejemplo una madre, creo que una madre, una hija y alguien más, habían conducido 11 horas en coche. Eso aquí en Canarias es impensable. En 11 horas te recorres el archipiélago canario y te caes al agua 3 veces, ¿no? 11 horas conduciendo para venir a un culto, interesante, ¿no? Y 11 horas para volver otra vez a su casa. Tremendo, un esfuerzo que hace la gente, increíble. Una hermana se enteró a última hora, una hermana cubana que vive en la ciudad de Toronto, en Canadá, y compró su billete de avión, se vino solamente a ese culto del domingo a la tarde, y así podríamos contarles un montón de testimonios de familias enteras que conocieron al Señor en este tiempo. Por eso yo siempre digo que una de las cosas que tenemos que tener en nuestra vida permanentemente es gratitud. ¿Se acuerdan ustedes aquel famoso cartelito que muchos de nosotros hicimos durante los días del confinamiento? ¿Qué decía? Prohibido quejarse. No lo tires, míralo de vez en cuando, recuerda lo que dijimos en aquellos días, porque el ser humano, parece mentira, tiene siempre como una tendencia a quejarse, ¿verdad? Siempre parece que hay un motivo para estar triste o para quejarnos o para lamentarnos. Bueno, yo generalmente en los aviones duermo muy profundo. Tengo la bendición, yo sé que a muchas personas les cuesta dormir en el avión, pero yo tengo 2 cosas que me pasan constantemente y yo se los cuento como secreto. Cuando en alguna ocasión tengo tiempo y voy a la playa,
nada más poner el pie en la arena, solamente poner el pie en la arena, me entra un hambre impresionante, tremendo, tengo que comer lo que sea. Y cuando voy en un avión, nada más entrar, me entra un sueño, hermano, pero un sueño tremendo. Pero en esta ocasión, cuando viajábamos, porque hicimos escala, no fue un vuelo directo, empecé a leer el libro de Lamentaciones. En hebreo no se llama Lamentaciones. A mí siempre me llamó la atención cómo es posible que la Biblia dice que no tenemos que lamentarnos ni quejarnos y luego encontremos un libro en la Biblia que se llame Lamentaciones. Es como una incoherencia, ¿no? Pero es que no se llama Lamentaciones. El libro de Lamentaciones empieza con las palabras cómo, ¿no? Cómo ha quedado la ciudad vacía. Entonces se llama el libro de cómo, pero no de comer, sino de exclamación, ¿no? ¿Cómo? Y es un libro tremendo, porque ellos llegaron a pensar, nunca entrarán y atacarán y destruirán nuestra ciudad y nuestro templo. Pues se equivocaron. No solamente entraron, sino que la quemaron, la saquearon, y cientos o miles de personas perdieron la vida y otros tantos fueron llevados al cautiverio. Y estuve leyendo todo el libro de Lamentaciones, hay expresiones tremendas, ¿no? Expresiones tremendas, y es un libro que nos conmueve el alma y nos muestra que cuando el creyente se confía excesivamente en sí mismo, cuando baja la guardia y quiere vivir de una gloria pasada y no de un renuevo constante y permanente, podemos llegar a cometer grandes equivocaciones y abrir puertas y grandes brechas al enemigo, y el enemigo cuando entra difícilmente quiere salir. Así es que no bajemos la guardia, vivamos siempre cerca del corazón del Señor, porque es la única manera, siempre ha sido la única manera, pero más en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Como bajes la guardia, como te confíes demasiado, amigo, puedes cometer grandes equivocaciones. El texto que leíamos en esta tarde, quiero volver a leerlo porque es muy interesante la declaración, la confesión de fe que el apóstol Pablo hace aquí a los filipenses. Estoy persuadido, estoy totalmente convencido, no tengo ni la más mínima duda, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una carta que se escribió desde la prisión, desde la cárcel en Roma. Probablemente a Pablo le quedaba muy poco tiempo de vida. Sin embargo, es curioso, yo sé que lo saben, solamente se lo recuerdo, que el apóstol Pablo, la palabra que más utiliza y repite a lo largo de la carta de los filipenses es la palabra gozo. Incluso habla de regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Es una carta breve, pero muy bonita. Y además a nosotros, yo creo que nos tiene que tocar y bendecir especialmente. ¿Saben por qué? Porque esta es la primera carta que se escribe a una iglesia de Europa. Todas las demás cartas de iglesias que Pablo fundó no estaban en Europa, pero esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia europea, la carta de los filipenses. Y hay una serie de cosas que el apóstol Pablo menciona en la carta que nos hacen reflexionar, o nos deberían de hacer reflexionar. Primero, las circunstancias son cambiantes. No siempre vamos a estar ni en el mismo estado de ánimo, ni con las mismas ganas, ni con la misma fuerza. La vida es cambiante, nuestra vida está constantemente cambiando. Alguien dijo, no sé si será verdad o no, pero alguien dijo que cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo. Algunos dirán, yo pues me está tocando una renovación, ¿no? Pero dicen que todas las células de nuestro cuerpo cada 7 años se renuevan y es como si nos regalaran un nuevo cuerpo. No sé hasta cuándo funciona esto, pero por lo menos es lo que he leído. Sea como sea, las circunstancias en nuestra vida son cambiantes. Tú puedes, por ejemplo, recordar momentos muy duros, momentos difíciles, tal vez de pérdida de familiares, de seres queridos, de pérdida de un trabajo, de una traición, de algo que te hizo llorar y pasarlo mal. Pero también estoy seguro que si te paras puedes recordar momentos de gozo, de alegría, de victoria, de bendición, en los que parece que todo iba bien y se abrían puertas, ¿verdad? Y puedes recordar cuando criabas a tus niños pequeños y correteaban por la casa y gritaban y jugaban y se agarraban a tu falda, a tu pantalón y te decían papá, mamá. Pero también recuerdas cuando se fueron y algunos han vuelto y otros no han vuelto nunca más. Es decir, las circunstancias de la vida están constantemente cambiando, constantemente. Las estaciones del año son cambiantes. Yo sé que hay países donde parece que siempre hay la misma climatología, pero
Aquí en Canarias no se nota mucho, pero en la península cuando llega el verano es verano fuerte. Y después ya se nota que ya entramos en el otoño, las hojas de los árboles comienzan a caerse, son de hoja caduca, y aquellos árboles tan hermosos de aquellas avenidas ahora están pelados, parece que están muertos, porque está anunciando que llega el invierno, el frío, la nieve, y la gente ya no puede salir tanto a la casa, y cuando llega la primavera, quitarse la ropa de invierno, quitarse los abrigos, salir a la calle a coger el sol, ¿verdad? Sí, la vida está constantemente cambiando. Lo vemos en los niños. Ahora vemos aquí a Agus embarazada, con ese barrigón, que no sé si hay 2 o 3 adentro metidos, pero dentro de poco lo veremos aquí, y correrá, y saltará, y brincará, y vemos que la vida va cambiando, ¿verdad? De una forma tremenda. Y si no me crees lo que te estoy diciendo, mírate al espejo. Mírate al espejo. Algunos dicen, no, yo ya no tengo espejo en casa, ya los quité todos. Pero los que todavía se animan y se atreven a mirarse al espejo, mírate al espejo. Mírate al espejo, como de vez en cuando dice, uy, ¿esto qué es? Eso es tuyo. Esa arruguita, esa cana, esa patita de gallo, que más que gallo parece de avestruz, ¿no? Pero bueno, y la vida va cambiando. Pero, ¿qué nos enseña la palabra? Que en todas las circunstancias de la vida tenemos que tener el gozo del Señor en nuestros corazones. Amén, hermanos. Porque todas las cosas que ocurren a los que aman a Dios ayudan siempre para bien. Aún aquellas cosas que no entendemos, aún aquellas cosas que chocan frontalmente contra nuestra voluntad o nuestros deseos, esas circunstancias también Dios, el Señor nuestro Dios, las ha permitido siempre para nuestro bien, para que crezcamos, para que maduremos, para que aprendamos a notar y a sentir la presencia del Señor en todo momento, cuando tienes abundancia y cuando tienes escasez. De hecho, Pablo dice en la carta que él en su ministerio tuvo tiempos de mucha abundancia y también tuvo tiempos de mucha escasez. Dice, pero en todas las circunstancias, en abundancia, en escasez, siempre he aprendido a gozarme, porque el Señor siempre ha sido fiel y Él ha provisto todas y cada una de mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, hermanos. No solamente las circunstancias son cambiantes, las pruebas que manda el Señor a nuestra vida, que también a veces decimos, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué tengo yo que pasar esta prueba? Esa prueba Dios ha permitido que llegara a tu vida. Por eso dice la Biblia, tener sumo gozo, el máximo de gozo cuando estés siendo probado, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que cuando estés pasando por alguna prueba, si es que estás pasando por alguna prueba ahora o pasarás en el futuro, siempre mantenerte firme, gozoso, alegre, sabiendo que el Señor ha mandado esa prueba a tu vida con un propósito o con varios propósitos. Uno dice, bueno, ya parece que pasé todas las pruebas. Bueno, eso lo decide el Señor, no nosotros. Yo dije en cierta ocasión, lo repito y reitero, que las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Dios no se va a equivocar con la prueba que te ha mandado. Las pruebas de David eran las de David, las de Moisés eran de Moisés, las de Abraham eran de Abraham. No se equivocaban para este, sino que cada prueba ha sido diseñada específicamente para tu desarrollo y para tu crecimiento espiritual. Y en la prueba, en la angustia, en la presión, es donde buscamos al Señor. De hecho, hay un altísimo porcentaje. Alguien hace tiempo hizo una estadística y dijo que más del 75%, es una cifra muy alta, más del 75% de la gente que se atrevió en un día a venir a una iglesia evangélica, sin conocer tal vez a nadie, o aceptando una invitación de alguien, fue porque en el fondo de su corazón, en su vida, había una necesidad, sea física, sea económica, sea matrimonial o de la índole que sea. En otras palabras, no solamente nos gozamos en las circunstancias, sino también en las pruebas que el Señor envía a nuestras vidas. Y Dios nos habla por las circunstancias y también por medio de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? No es que Dios se va cuando estoy pasando un momento difícil o cuando estoy siendo probado. No es que Dios dice, la prueba consiste en estar solo, yo te abandono durante un par de semanas. No. Al contrario, cuanto más está el Señor a nuestro lado, es cuando estamos siendo probados, cuando estamos pasando por el fuego de la prueba, para que nuestra fe sea probada, que es mucho más preciosa que el oro, pero sí o sí, para que sea una fe buena, estable, madura, robusta, tiene que ser probada por el fuego de la prueba. Pero siempre cuando salimos de esa prueba, siempre saldremos mucho mejor de lo que entramos a ella. Amén, hermanos. Gloria a Dios.
La primera prueba, por ejemplo, que pasó a Abraham fue dejarlo todo. Ya empezó alto el Señor, ya empezó fuerte, ¿no? Esa sería para nosotros a lo mejor la última. Para Abraham fue la primera, déjalo todo. Tierra, padre, madre, herencia, amigos, todo, déjalo todo y sal de este país a la tierra que yo te mostraré. Una prueba tremenda, Repito, parece que para uno sería la última. Sin embargo, así empezó el Señor, con una prueba muy fuerte. Si la superaba, vendría otra, y después vendría otra, y después vendría otra. Si no aprobaba la primera, difícilmente aprobaría la segunda. Es más, tendría que repetirla hasta que la aprobara con buena nota. Y vemos que Abraham fue probado en muchas cosas, como también el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fue probado en todo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Siempre aprendemos algo cuando sufrimos y lloramos en la vida. De hecho, he dicho muchas veces que lo que se aprende llorando o sufriendo nunca se olvida. Amén. A veces te puedes acordar de algo que te hizo reír, pero sobre todo cuando has sufrido, cuando has padecido algo, eso no se olvida nunca, queda grabado como a fuego en tu mente, en tu corazón, y es lo que te va a recordar que en ese punto del camino el Señor te mostró su misericordia, el Señor estuvo contigo. Miren por ejemplo a Jacob. Jacob tiene que huir, nada más y nada menos que su propio hermano carnal lo quiere matar. Él tiene que huir, él sabe que su hermano va en serio, está resentido. Una persona resentida es como un animal herido, es peligroso. Él tiene que huir al extranjero, más de 20 años. Allí se logra casar, rehace su vida, pero tiene que volver. Y sabe que su hermano aún está con vida. Y dice la Biblia que va mandando varios campamentos, ¿verdad? Por si acaso me destruye el primero, pues queda el segundo y yo voy en el tercero y a ver si logro escapar con vida. Y para colmo dice la palabra de Dios que se entera que su hermano no viene solo. Su hermano viene con 400 soldados armados hasta los dientes. Jacob dice, de aquí no escapo. Me escapé una vez, de la segunda no creo. Sin embargo, el Señor lo probó y el Señor lo bendijo. Y entonces él llega incluso a decirle a su hermano Esaú, el Señor me ha bendecido en todo lo que ves. En hijos, en animales, en salud, me ha protegido, me ha guardado. Y a veces hay cosas en la Biblia que se dejan como un botón de muestra, ¿no? Como algo que cuando lo vemos nos recuerda que ahí el Señor hizo algo. La iglesia que me invitó, por cierto, ahora en Estados Unidos a celebrar su 44 aniversario, tenía el nombre de Ebenezer. Eben es piedra, Ezer es ayuda, la piedra que me ayuda. Es decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Era un testigo mudo, pero cuando la gente veía esa piedra era como decir, hasta este momento de la vida el Señor nos ayudó. Hay otro momento en el que levantan un monumento de 12 piedras, ¿se acuerdan? Cuando van a salir ya de las aguas del río Jordán, Josué les dice un momento, antes de que las aguas se vuelvan a cerrar y nunca más se vuelvan a abrir, saquen 12 grandes piedras, una por cada familia, una por cada tribu, pónganla una encima de la otra y ahora crucen el río Jordán, para que el día de mañana, cuando alguien pregunte, ¿y esto qué es? Dice, esto es un monumento conmemorativo. Estas aguas se abrieron milagrosamente para que nuestros antepasados pudieran pasar por tierra seca rumbo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y estas piedras, aunque no hablan, son un testigo mudo. Cuando las veamos, recordaremos un milagro que el Señor ha hecho en nuestra vida. Me llama mucho la atención que hay un momento en el que el apóstol Pablo ya estaba un poquito cansado de tanta crítica, de tanta persecución, de si tú te robaste el dinero, que si eres un verdadero apóstol, que si no es un verdadero apóstol, que si tu evangelio es de mentira, que si tu evangelio no sé qué. Llegó un momento en el que dijo, a partir de ahora, por favor, que nadie me siga causando molestias. Y dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Él podía enseñar su espalda, su cuerpo lleno de cicatrices, de latigazos, de pedradas, ¿verdad? De todas las torturas que padeció, como diciendo, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, todos tenemos que recordar esas grandes victorias, esas oraciones que hicimos desde la angustia, y el Señor respondió a ella, y podemos estar hoy aquí dándole honra y gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. Dios nos habla por las circunstancias, Dios nos habla por las pruebas, pero Dios también nos habla por las predicaciones. Por supuesto, Dios nos habla a través de su palabra. Cada vez que se expone la palabra, sea quien la predique, estate atento, porque el Señor tu Dios, que conoce tu necesidad, va a hablar a tu corazón, y de ti, no del que predica. El que predica no sabe ni lo que estás pasando. El que predica no sabe si has tenido un día bueno o un día malo.
si te han tirado del trabajo o te han dado un buen trabajo. El que está predicando generalmente, y creo que es lo mejor, tiene que estar ajeno a todo eso para que pueda predicar desde la libertad. No predicando sabiendo que a la hermana le pasó no sé qué, al hermano le pasó no sé cuánto y parece como que está hablándole a él o a ella. No. Nosotros no trabajamos en esta iglesia así. No nos informamos de tus problemas, de tu matrimonio, de tu economía, de tu vida laboral y después entonces pues decimos vamos a predicar de esto que le va a venir bien a él y a ella. No, nosotros no trabajamos así. Nosotros oramos al Señor, le pedimos al Señor que nos ponga palabra en nuestro corazón para que al subir aquí hablemos desde la más absoluta libertad. Y cuando tú estás escuchando una predicación, repito, sea de quien sea, y tú dices, el Señor me está hablando a mí, ten la completa seguridad que seguramente hay otro hermano u otra hermana en la iglesia que está diciendo exactamente lo mismo que tú. Tal vez a lo mejor tú no te enteras, pero a veces nos ha pasado, no siempre, pero a veces nos ha pasado que termina un culto y alguien se nos acerca y nos dice, oye, hoy el Señor, toda la palabra fue para mí. Pero esta hermana que te está diciendo eso no sabe que hace 10 minutos otra persona nos acaba de decir exactamente lo mismo. Y es que ahí vemos el poder de la palabra. Se predica la palabra, se lanza la semilla. Ustedes son tierra abonada, tierra buena. Se lanza la semilla y la semilla hace en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, la obra para la cual el Señor envió esa palabra. Porque dice la Biblia que nunca la palabra que cae en buena tierra volverá a él vacía, sino que dará fruto a 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? Así que atento a las predicaciones, atento a la palabra. Si te está fallando la memoria y no eres ya capaz de retener muchas cosas, tráete una libreta, apunta, toma apuntes de las palabras, de los versículos, de las cosas para después repasar. Aunque siempre digo que todo esto después queda grabado y ya gracias al Señor, yo creo que ya hemos pasado los 4.000 mensajes. ¿Sabes lo que significa eso? Una biblioteca de más de 4.000 sermones durante tanto tiempo que están ahí en internet, la pueden escuchar y la pueden ver cuantas veces quieran. Dios también nos habla acerca por medio de consejos. Hay momentos en los que necesitamos pedir un consejo, un sabio consejo. Pero no te acercas a una persona que en el fondo te va a decir lo que tú quieres que te diga. Atrévete a acercarte a una persona que sea capaz de decirte a lo mejor no, cuando te gustaría que te dijeran sí, o viceversa, ¿verdad? Sí, muchas son las formas como Dios nos habla, pero todo eso, las circunstancias, las pruebas, las predicaciones, los consejos, etcétera, etcétera, el objetivo es que maduremos. Necesitamos urgentemente vivir una vida cristiana madura, comprometida, alineada con el Señor. Pablo le decía a otra iglesia, concretamente a los hermanos de la iglesia de Éfeso, no quiero que seáis niños fluctuantes, ¿verdad? Niños fluctuantes, un día arriba, otro día abajo, ahora voy a por todas, ahora no sé ni dónde estás metido, ahora quiero ir en serio con el Señor, mañana no puedo porque no tengo tiempo. El Señor no quiere que tú sigas en esa dinámica de vida. Eso funcionó un tiempo, pero ya es tiempo de madurar. Dice la Biblia, cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba, actuaba como un niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esas palabras se las dirige el Señor a otra congregación en la ciudad de Corinto, cuando le dice, hermanos, sois niños, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y envidias, ¿no sois carnales y habláis y os comportáis como hombres? En Orlando prediqué esos versículos que dice, después de tanto tiempo, debiéndose ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y os habéis hecho tardos para oír, de tal manera que me resulta difícil explicarles muchas cosas. Y me venía a la mente cuando estudiaba ese versículo, que os habéis hecho tardos para oír, me venía inmediatamente ese versículo de Santiago que dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Estos invirtieron el orden, lo hicieron al revés. En vez de ser tardos para hablar, se hicieron tardos para oír. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener siempre los oídos bien abiertos y afinados a lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. 7 veces lo dice. El que tiene oídos para oír, oiga, obedezca, también se podría haber traducido, lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. En otras palabras, el objetivo que el Señor se ha propuesto contigo es no parar de obrar
de perfeccionarte, de moldearte, de tratarte, para que llegues a ser un cristiano tremendamente maduro y puedas bendecir y puedas ayudar a otras personas y no estar siempre mendigando que me ayuden, mendigando que me den algo, sino ya en un nivel superior, dando a los demás, ocupado en atender a los demás y no tanto en uno mismo. Ahora bien, hay varias, por así decirlo, secretos, que no son realmente secretos, son como principios elementales que Pablo puso siempre en práctica en su vida, que yo creo que nos vendría muy bien recordar. Pablo, a lo largo de la carta, enseña a gozarse en el Señor. Hay un versículo por ahí que ustedes lo conocen, que dice: el gozo del Señor es más fuerte. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza el gozo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que están tan débiles? Porque si el gozo produce fortaleza, el no gozo produce debilidad. Entonces, si tú quieres estar fuerte en el Señor, tienes que aprender a gozarte en las circunstancias, en las pruebas, en todo momento y en todo lugar. Recuerden que esta carta Pablo la escribe desde la cárcel. No está viajando por Europa, visitando iglesias, abriendo congregaciones, ministrando a multitudes. No, está preso solo en una cárcel en Roma, donde incluso algunos compañeros de ministerio le han causado grandes problemas, donde otros lo han abandonado y donde la primera vez que lo sacan a hacerle un juicio, digamos una toma de contacto, un careo, dice: ninguno estuvo a mi lado. Dice: pero el Señor sí estuvo a mi lado. Amén. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y pude cumplir con la palabra. Y saben, hay un momento en la carta que él escribe a los filipenses que dice algo muy interesante. Él emplea, digamos, como un término militar que era muy conocido y usado por los soldados romanos, por las legiones de su época. Y él dice: hermanos, quiero que sepáis que aunque estoy en la cárcel, no estáis tristes, porque todas las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Y esa palabra, el progreso del Evangelio, hace referencia a una legión romana que va a base de machete, ¿verdad? Y a base de espada, abriéndose camino, conquistando el terreno. En otras palabras, estoy en la cárcel, pero sigo predicando. Estoy en la cárcel, pero sigo cantando y alabando al Señor. Estoy en la cárcel, privado de libertad, pero sigo ganando almas para Cristo. Es decir, que todo lo que me ha ocurrido sigue trayendo beneficios, aportación espiritual al reino del Señor. De tal manera que todo ha redundado para el progreso del Evangelio. Es decir, si él en esas circunstancias vio que todo era para el avance y el progreso del Evangelio, cuánto más los que estaban fuera gozando de libertad en el Señor. Así que aprender a gozarnos en el Señor. No salió la cosa como pensaba. Bueno, gloria a Dios. Algunos dirán: pero cuesta. Digo: no, ya lo sé, pero gloria a Dios. Me habían prometido un buen trabajo, me habían prometido un buen sueldo, me habían prometido que me iban a contratar, que me iban a hacer un contrato. Y resulta que cuando llegué, dice: yo no te ofrecí nada. ¿Cómo que no? Si usted me dijo la semana. No. ¿Y ahora qué hago? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Salió la cosa al revés de lo que pensabas? Gloria a Dios. El Señor sabe todo. El Señor sabe todo. No solamente gozosos, sino algo que Pablo enseña en esta carta es agradecidos. Siempre dando gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Nosotros decimos, y creo que lo decimos mal, por lo bueno y por lo malo. Pero ¿es que acaso en Cristo hay algo malo? ¿Es que acaso el diablo puede hacer algo sin permiso o autorización del Señor? Entonces lo que llamamos malo a lo mejor también es bueno, porque el Señor lo permitió, como siempre, para nuestro beneficio y desarrollo espiritual. Por lo tanto, dice la Biblia: gracias a Dios por todo, por lo que entendemos y por lo que no entendemos, por lo que nos gusta y nos disgusta, pero gracias al Señor, agradecidos con el Señor. Y algo muy importante que Pablo también menciona en la carta: no solamente el gozo, no solamente la gratitud, sino dice la paz. Y la paz de Cristo,
que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hay otro versículo muy bonito en Isaías que dice: tú guardarás. Eso es. Tú guardarás en completa paz. En hebreo dice paz, paz, ¿verdad? Porque la paz es completa, no le falta nada. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Es decir, la paz del Señor, el mundo no te la dio, por lo tanto no dejes que el mundo te la robe. Es la paz de Cristo. Si la paz que nosotros tenemos no es una paz diferente a la que Él tuvo. ¿Y cómo sabemos que podemos llegar a tener la paz de Cristo? Porque Él lo dijo. Él dijo: mi paz. No dijo: os voy a dar paz, sino Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. ¿Cómo era la paz de Cristo, hermanos? Pues ya sabemos que Él era el príncipe de la paz. Pero ¿hay algún pasaje bíblico donde podamos ver esa paz que deja a todo el mundo asombrado a pesar de las circunstancias terribles por las que está pasando? ¿Hay algún pasaje bíblico? ¿Alguien recuerda algún pasaje? Vamos a hacer un poquito interactiva la predicación de hoy. No tengan miedo de intervenir, No es habitual, pero si alguien recuerda algún pasaje donde decimos: ahí está la paz de Cristo de una manera tremenda, ¿me lo pueden mencionar? Pero Jesús crucificado. Claro, hermanos, el peor momento de su vida. Pero en ningún momento lo vemos desesperado, gritando, pidiendo socorro, pidiendo auxilio. Incluso sabemos que Él podía bajarse de la cruz, ¿se acuerdan? Si eres el Hijo de Dios, y era el Hijo de Dios, porque en el día del bautismo el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Claro que Él sabía que era el Hijo de Dios. Satanás sabía que era el Hijo de Dios. Por eso le tentó de aquella forma tan extraña que para nosotros no sería una tentación. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Para ti y para mí eso no es ninguna tentación, aunque tenga mucha hambre, porque yo no puedo convertir las piedras en pan, pero Él sí. Hasta la forma como lo tentaba, estaba delatando al diablo, sabiendo a quién estaba tentando. Además, otra cosa muy interesante, hago un paréntesis: Satanás solamente ha tentado en persona, físicamente en persona, en primera persona, a 2 personas. La primera, ¿quién fue? ¿A quién? No, a Eva. Para hacer caer a Adán no hacía falta que fuera Satanás. Con Eva llegaba, era suficiente. Al tontorrón con Eva le sobraba. Pero a Eva no, a Eva tuvo que ir Satanás en persona, amigo. Y la segunda persona que tienta a él personalmente, sin lugar a dudas, fue el Señor Jesús. ¿Qué te parece? Pero el Señor Jesucristo demostró una paz tremenda en la cruz, Incluso le decías a uno de sus discípulos: encárgate ahí de tu madre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recitando versículos bíblicos: no dejarás que mi alma vea corrupción, no dejarás que mi alma se corrompa en el Hades, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de la tormenta? La tormenta en la barca. Hay 2 pasajes de tormentas en el Kineret o el mar de Galilea. Una cuando Él viene caminando, que los discípulos están muertos de miedo, que Él dice que se quedó despidiendo a la multitud orando, ¿se acuerdan? Que Él viene caminando y lo confunden con un fantasma. Esa es una. La otra tempestad es cuando Él va en la barca con sus discípulos y entonces dice que empieza a entrar el agua y hay miedo, hay un viento terrible, el viento les es contrario. Él va durmiendo. Y los discípulos le despiertan y le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él calma la tempestad y dice: tranquilo, hombres de poca fe, que yo estoy aquí, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Es la paz personificada. Lo quieren matar en Nazaret, termina de predicar en la sinagoga, lo agarran, lo llevan a un barranco tremendo que hemos estado allí en varias ocasiones en Nazaret, lo quieren despeñar y dice que Él tranquilamente se mete por en medio de ellos, coge y se va. Increíble, una paz permanente siempre, ante la crítica, ante la presión, ante la calumnia: tú eres hijo de Belcebú, etcétera, etcétera. Una paz tremenda. Pues esa paz de Cristo que lo caracterizó durante todo su ministerio es la que tú y yo podemos y debemos de tener. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La misma paz de Cristo en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación en la que nos encontremos, podemos tener la paz de Cristo.
Yo le doy gracias al Señor porque si hay momentos en los que he sentido de su paz, es en los aviones. Yo sé que hay gente que tiene pánico a volar, pero repito, yo es que me quedo frito en el avión. Ahora, no sé si fue para allá o para acá, se movió, ¿verdad? Se movió. Entonces, como a mí cuando me mueven, me entra más sueño, porque es como cuando era chiquitito, ¿no? Que te mueven la cuna, pues más sueño me entra, pero como se movía un poquito más de la cuenta, me levanté y Elena me hace. Y digo, tranquilo, no pasa nada. Yo, otra vez a dormir. Damos gracias al Señor de que en este mundo loco podemos tener la paz de Cristo. Amén, hermanos. Uno escucha a la gente, las conversaciones, que si esto, que si aquello, que si la guerra por aquí, la guerra por allá, que si lo... Y uno dice, Señor, el texto, ¿no? Algunos dirán de niño. No es de niño. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Habla de gozo, habla de gratitud, habla de paz, pero habla de unidad, también habla de unidad, algo muy, muy importante. Yo toqué este punto en el aniversario ahora de nuestra iglesia allí en Orlando. Digo, hermano, hay que mantenerse siempre unidos. En la carta Pablo menciona a dos hermanas de esa congregación. Una se llamaba Evodia, otra se llamaba Síntique, y él dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjate, un hombre condenado a muerte, un hombre preso, un hombre con tanto sufrimiento, pero a él le viene a la cabeza, él sabe que en la iglesia de Filipo hay un par de hermanas que no sé lo que ha pasado, no sé lo que ha sucedido, pero Pablo sabe y dice, yo les ruego por favor a Evodia y a Síntique que mantengan la unidad. Que sean de un mismo sentir. Nosotros no podemos producir unidad en la iglesia, pero sí podemos conservarla en el vínculo de la paz. La unidad la produce el Espíritu de Dios, la unidad la produce el Señor, pero somos nosotros los responsables de mantener la unidad. La unidad se rompe cuando hay celos, la unidad se rompe, se deteriora cuando hay envidia, la unidad se rompe cuando entra la carne, el ego, el yo. Sin embargo, la unidad es lo que trae bendición y vida eterna. Amén, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad, porque allí en ese ambiente propicio, idóneo, es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Porque eso es lo que va a permanecer. Nuestras obras personales no van a permanecer. Todo será destruido por el fuego, dice la Biblia. Pero lo que va a permanecer es la obra del Señor. La obra del Señor necesita de hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres generosos. Dice el apóstol Pablo, doy gracias al Señor por la ofrenda que me habéis mandado. Dice, es como olor fragante. Gracias, hermanos, porque os habéis acordado de mí. Le dice Pablo a los filipenses. Dice, no es que tenga necesidad. Yo sé que os faltaba la oportunidad. En otras palabras, la madurez de la iglesia de Filipo no era simplemente que cantaban muy bonito. De hecho, la Biblia no menciona nada como cantaban los filipenses. Pero Pablo dice, doy gracias siempre por vosotros, cada vez que me acuerdo en mis oraciones, rogando con gozo con todos vosotros. Y él menciona en el último capítulo, el 4, lo podéis leer si queréis, que se acordaron de que ese hombre que viajaba, ese hombre que comía, ese hombre que tenía gastos, ese hombre que tenía que pagar billetes de barco, ese hombre que tenía que darle de comer a todo el equipo ministerial que viajaba con él, también necesitaba en momentos puntuales de un apoyo. Y entonces los filipenses dicen que en varias ocasiones le enviaron ofrendas para que este hombre pudiera seguir predicando la palabra del Señor. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito es cuando vemos a gente que está dispuesta a dar su vida, su tiempo, sus recursos para apoyar a la obra de Dios. De verdad que yo me gozo en todo eso. Finalmente, en la carta hay un detalle más que es fundamental y es la constancia. Hay gente que no es constante en nada, Generalmente el que no es constante en lo natural difícilmente lo va a hacer en lo espiritual. Porque yo siempre he dicho que proyectamos, trasladamos a nuestra vida cristiana nuestra personalidad, nuestra forma de actuar ante el mundo. Si usted no es puntual, fuera difícilmente lo será dentro. Si usted no es generoso, no lo va a ser en ninguna parte. Si usted no es una persona constante y seria y firme, lamentándolo mucho, tampoco lo va a ser en el Señor. Pero Pablo dice que tenemos que estar firmes. ¿Y qué más? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hace poco una persona me decía,
Mi problema es la inconstancia. Soy inconstante. Pero inconstante ¿para qué? Porque hay gente que es constante en el deporte, no se olvidan nunca de que tienen que ir al gimnasio. Luego eres constante para lo que te gusta y para lo que tú deseas. Pero luego a lo mejor para la lectura de la palabra, para la oración, para asistir a los cultos no eres. ¿Para qué eres constante y para qué eres inconstante? Es curioso esto, ¿verdad? Hay gente que es constante porque le gusta pintar, le gusta dibujar. Hay gente que le gusta hacer manualidades, son constantes. Hay gente que le gusta hacer footing todas las mañanas, son constantes. Oye, no se olvidan nunca de que tienen que levantarse temprano y correr 4, 5, 10, 20 kilómetros o lo que haga falta. Hay gente que es constante para muchas cosas, pero esa constancia la tienes también que tener para las cosas del Señor, porque esa constancia es la que va a traer bendición a tu vida. Recuerdo hace años, creo que fue en el año 1990 o 91, uno de los dos. Yo me encontraba a las 4 de la tarde en un cine gigantesco, enorme, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un pastor me había invitado. Era un pastor que en aquel momento, no sé hoy en día, pero en aquel momento su iglesia tenía todos los días 4 cultos. Todos los días. Era un tiempo de mover espiritual, de un avivamiento, un despertamiento espiritual tremendo. Y muchas iglesias tenían muchos cultos todos los días. Incluso estuve en una que hacía, si no recuerdo mal, 7 cultos cada día. Yo fui a la iglesia de este pastor, creo que era el 3er o 4º culto. Yo estaba en la plataforma detrás de una cortina, era un teatro, era un cine, un calor tremendo, 4 de la tarde. Estaba a punto de terminar el culto que estaban celebrando. Fuera había una multitud enorme esperando al sol abrasador que saliera esta congregación para entrar ellos. Yo iba a predicar en esa ocasión y el pastor me dice a mí: ¿qué crees que es lo que motiva a la gente a las 4 de la tarde, con este calor abrasador en pleno verano, estar ahí haciendo cola para entrar aquí? Y le dije: dígamelo usted. Y me dijo: la constancia. Nosotros somos constantes en el Señor. Con calor, con frío, con lluvia, con ganas, con dolor de cabeza, con dolor de artrosis, con lo que sea, la gente sabe que nosotros aquí vamos a estar. La constancia ha traído bendición a la iglesia. Y aquella palabra se me quedó grabada y se la estoy repartiendo, se la estoy comunicando a todos ustedes. Fíjense lo que ha llovido desde aquel día hasta ahora. Hermanos, tenemos que ser constantes en las cosas del Señor. Una persona constante es una persona que está demostrando madurez, solidez en el Señor. Una persona inconstante, ¿vendrá? ¿No vendrá? Con esa persona difícilmente se puede contar. ¿Eres constante en las cosas del Señor? Si no lo eres, haz prácticas, haz ejercicios para ser constante, que los hay, métete en internet. Hay ejercicios para todo, para desarrollar la memoria, para vencer ciertos y determinados hábitos o vicios, para ser constante. Pero lo que está bien claro es que un cristiano inconstante, dice la Biblia que una persona de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Es un problema de personalidad, de falta de madurez. Y tenemos que pedirle al Señor, pues, estar gozosos, ser agradecidos, estar unidos, mantener la paz de Cristo y ser constante todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Si usted es capaz no solamente de oír atentamente, como veo que están esta tarde escuchando atentamente la reunión, el culto, sino de poner en práctica estos principios, la bendición está asegurada en su vida. No le quepa a usted la menor duda. Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir todas tus necesidades, Dios te va a ayudar, pero tenemos que ser agradecidos con todo. Tenemos que tener siempre la paz de Cristo en nuestras conversaciones. A veces cuando le preguntamos a una persona, no sé si a ti te ha pasado, ¿cómo estás? Te hacen... ¿Han visto esa... ¿Cómo está, hermano? Hermana, no le estoy preguntando cómo se siente. Le estoy preguntando cómo está. Y si está en Cristo, usted tiene que tener la paz de Cristo. Usted tiene que tener la presencia del Señor en su vida. Por eso cuando le pregunto cómo está, en victoria. Porque estoy en Cristo y Cristo es mi victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cierra tus ojos en esta tarde. Pidámosle al Señor en este momento
estas cosas que hemos hablado hoy. Señor, gozo, paz, gratitud, unidad, fidelidad, constancia. ¡Wow! Son cosas tremendas. Son cosas que nos van a ayudar mucho para crecer, para madurar, para poder servir al Señor en su reino con efectividad. Y le puedo asegurar, mi querido hermano y amigo, que el Señor va a estar siempre con usted donde quiera que vaya, no importa la circunstancia, no importa el lugar, el Señor siempre va a cuidar de tu vida. Cierra tus ojos y oremos en esta tarde juntos a nuestro buen Dios. Voy a pedirle a Anderson que pase un momentito y ore al Señor en nombre de toda la iglesia, en nombre de todos los que estamos en este momento conectados a pesar de la distancia. Señor, ayúdanos a poner en práctica la palabra que hoy tú has traído a nuestras vidas.